hoy nos toca conocer y quiero darle la bienvenida a Mayra Leiva. ¿Cómo le va? Hola Nati, ¿cómo estás? No, Nati, No. ¿por qué Nati? Perdón, No, Vane. Me quedo. No. Vane, perdón. Yo sé que soy yo, no te hagas problema. Bueno, un gusto que hayas podido venir, teníamos ganas de poder charlar con vos. Siempre nos encontramos en algún lugar y podemos debatir de diferentes temas, pero yo insisto que la gente debe conocer al precandidato. Que cuando vaya a votar, porque viste que está esta creencia que dice son todos iguales. Sí. Yo le digo, no todos son iguales, hay algunos que son peores. Es verdad. Entonces digo, bueno, vamos a conocerlos, sepamos a quién votamos. Contame bueno, para quienes no saben, ya pasaste por el consejo. Estuviste dos años, ¿no? 2 años, sí, 2 años. Estuvimos del 2021 al 2023. Entramos cuando Jorgelina Alfonso renuncia, yo era parte de la lista y por la ley de cupos ingreso yo. ¿Y cómo fue esa experiencia de estar 2 años en el Consejo? Porque también te agarró como el cambio de gobierno. Fueron Sí. 2 años movidos. Sí, el cambio de gobierno y la finalización de una pandemia donde estaba todo como en movimiento y ahí como tratando de volver a acomodarse las cosas que todo fue un cambio, me parece, incluso hasta en lo tecnológico y demás. Entonces, bueno, era un año complicado. En lo personal, para mí también era un año complicado porque tenía dos hijas bastante peques, así que... Claro, ¿cuánto tienen actualmente? Tienen 5 y 3 ya por cumplir 4. Claro, muy chiquitos eran. Sí, era el más chiquito era bebé. Te Así diría que era casi un problema. Sí. Porque no se me ocurre cómo has hecho durante 2 años, porque también presentaron muchísimos proyectos. Sí, trabajamos mucho. Cuando nosotros entramos al consejo, yo había abandonado la militancia, yo vengo de militar desde los 17, 18 años, y que fue en el gobierno que ingresa Bonfatti como gobernador. En esa elección yo empiezo a militar. Siempre con el socialismo. Siempre con el socialismo. Y no espera, la verdad que cuando arranca, en realidad, previo a la pandemia, yo quedo embarazada, con un embarazo con un montón de complicaciones, y eso hizo que dejara la militancia. Después viene la pandemia, entonces bueno, ahí solté un poco porque no podía con tantas cosas, y bueno, nos encontramos con que un día me llaman y me dicen, renunció en Jorgelina, pasa esto y esto. ¿Y ahora qué hago? Claro, y fue la realidad es que fue un poco para dónde agarro. Claro. Ni siquiera estaba convencida de decir, bueno, sí, no es que sería una mentirosa si te digo, ay, sí, bueno, listo, vamos, estoy re preparada en este momento. La realidad es que no, en ese momento no, estaba preparada o tratando de estar preparada para una maternidad, para maternar, tranquila, claro, en tu vida. Y bueno, y se dio y lo hiciste muy bien. Con asistencia casi perfecta. Yo sí. que voy siempre al consejo, no recuerdo tenerte en la lista de los ausentes, por eso digo... No, creo que falté una sola vez en los 2 años, y fue porque para participar de un congreso de salud que me parecía re interesante, sobre todo porque era en la época donde estaba el dengue ahí a full, y entonces bueno, faltamos por eso. Después no falté nunca, tampoco al trabajo en comisión. Bueno, superaste hasta tus propias expectativas quizás. Sí. En ese momento. Sí, porque cuando tomamos la decisión de decir, bueno, sí, vamos a tomar esto realmente con la responsabilidad que hay que tomarlo, y desde el primer día que entramos empezamos a visitar organizaciones, vecinos, vecinales, y bueno, y a partir de eso crear los proyectos que hicimos. Fueron 2 años donde fueron 130 aproximadamente, y fueron proyectos todos que armamos con los vecinos. Y con después algunos trabajo. Se concretan, otros no, lamentablemente. Y eso es un problema que lo hemos hablado muchas veces. Nosotros siempre nos quedó la sensación de que fue
corto el tiempo que tuvimos. Pasó rápido. Pasó muy rápido y nos enfocamos tanto en armar proyectos para representar realmente a toda la sociedad que no tuvimos el tiempo suficiente tal vez para hacer los reclamos necesarios o para darle el seguimiento necesario y exigir que se cumplieran. También estábamos en un consejo conformado de cierta manera, donde algunos usos y costumbres tenían que ver con, bueno, los proyectos se presentan como minuta de comunicación. Para quien no lo sabe, la minuta de comunicación es como una sugerencia. Y la realidad es que muchos de esos proyectos para nosotros no tenía que ser una minuta de comunicación o una sugerencia, sino que tenía que ser un decreto donde se le exigiera a la municipalidad que lo concretara. Claro. En ese momento te acompañaba como secretario del bloque quien hoy va como intendente, ¿no? Y vos lo acompañás como primera concejal. Estuvo con nosotros la semana pasada Marcelo Bargelini y hablamos muchísimo de estos 130 proyectos que digo que siempre me llama la atención cómo trabaja la gente que incluso no es de Roldán. Y qué mirada justa que tienen sobre diferentes problemáticas. Ustedes comenzaron en la campaña 2025, si bien vienen trabajando permanentemente, siempre buscan las instituciones, que para mí es una estrategia fantástica, porque uno a través de un club, de una biblioteca, también entra en la individualidad de los niños, en la problemática de la familia. Hablábamos hace poco con un dirigente de club que nos decía que hacían ventas, por ejemplo, para comprar los botines de los chicos que quieren jugar pero no tienen con qué. Entonces digo, qué mirada justa, ¿no? En estos lugares. ¿Cómo vos podés hacer una paralela y comparar en esos 2 años que estuviste y actualmente cómo los encontrás? ¿Al consejo o a los clubes? A los clubes, a las entidades, a las instituciones de la ciudad. Los veo hoy que están más formados, muchos de ellos que hace 2 años atrás estaban recién ahí como queriendo arrancar, sobre todo de algunos barrios más chicos o algunos barrios nuevos, entre comillas. Pero bueno, siempre hace falta más. Eso se ve. También vemos hoy una falta de llegar al adolescente o del joven. Eso es una gran problemática. Con tanta tecnología y demás, es difícil llegar y encontrás por ahí en los clubes o gente más adulta o niños más pequeños. Pero en general los clubes trabajan muchísimo, como todas las instituciones intermedias, trabajan muchísimo y se ve realmente el esfuerzo, pero bueno. Y allí también queda plasmado el crecimiento que tiene la ciudad, porque acá nosotros tenemos en el casco urbano clubes grandes, como puede ser Sportman, el CCUP, sí, San Lorenzo, bueno, Independiente. Que son los clubes que tenemos acá, pero por fuera del casco urbano, sí, tenemos el Muelle, tenemos el Roldán Rugby, Punta Chacra, clubes que se han formado justamente para estos, como dijiste vos, ¿no? Los barrios nuevos, que a veces es muy difícil trasladar a los chicos de un lugar al otro, entonces se generan estos espacios en su propio barrio y está muy bien que así sea. Sí, aparte yo entiendo que la mayoría de la gente viene de otras ciudades, en su general son ciudades mucho más grandes que Roldán y es todo un cambio. Hay gente que se encuentra súper cómoda y hay gente que le falta, encuentra un montón de faltantes en los barrios. Los clubes generan una cercanía y un sentido de pertenencia con el barrio que hace que todo sea más fácil, toda la transición, ¿no? De pasar de una ciudad grande donde tenés un montón de comodidades a una ciudad que está en crecimiento y que le falta un montón. Y que los saque también de la calle a los chicos, ¿no? Y que los concentre en un club, que fomente el deporte, las actividades en las actividades de grupo.
realmente es un trabajo muy muy significativo el que se viene realizando, y vos como concejal en su momento has trabajado mucho para que ese crecimiento se dé. Ahora sí, quiero que me cuentes lo del consejo, ¿no? Hace 2 años y el consejo que tenemos hoy. ¿Ves el mismo crecimiento? No, No. no, la realidad es que sigo viendo dos sectores pelearse y tirarse de un lado para el otro, y a veces esas peleas que tienen hacen que cosas que por ahí son importantes no se concreten. Siempre, si bien la mayoría que están hoy no los conozco en lo laboral, pero sí veo que nada, que es como una guerra sin fin, donde falta siempre el diálogo, que es algo que nosotros siempre desde el principio lo llevamos como bandera, porque también entendíamos que éramos uno, teníamos una banca de 6 bancas, y que si el diálogo no se daba era imposible que saliera algo, que funcionara algo, y lo que veo hoy es eso, es realmente una falta de diálogo y una guerra innecesaria. Poco constructiva. Por supuesto, como, a ver, no voy a decir que cuando yo estaba no es que no había peleas, pero es parte de Sí, esto, ¿no? es más, el legislativo tiene como fundamento el debate y la discusión propiamente. Claro, y bueno, y hoy veo así como cada sector en lo suyo, y poca discusión y poco debate, y poco proyecto también, o proyectos por ahí que entiendo que muchas veces la urgencia te lleva puesto de arreglar esto, de solucionar, sobre todo después de las tormentas que venimos pasando, pero también necesitamos proyectos que sean concretos, que sean a mediano o largo plazo. Exactamente, ¿no? Pensando en un futuro, porque si no estamos siempre solucionando el problema del día a día, y nos quedamos en eso, en una ciudad que ha quedado sumamente anticuada, y bueno, y no en la ciudad que seguramente muchos queremos, que es una ciudad moderna, innovadora. A la hora de recorrer en campaña y por tu propia actividad también social, ¿no?, que haces, ¿cuál es el reclamo más fuerte que vos ves hoy de parte de la comunidad? Yo creo que los reclamos son variados. Tenemos un gran problema en educación, que no es nada nuevo. Nosotros, cuando incluso estuvimos en el Consejo, hemos presentado un montón de proyectos que tenían que ver con educación, con la falta de bancas, no solo en jardines, en escuelas primarias y en escuelas secundarias. Nosotros en su momento fuimos, creo, los primeros en presentar un proyecto donde planteábamos todas las problemáticas que iba a tener el jardín, por ejemplo, de Tierra de Sueños. Nosotros lo planteamos y sabíamos, y lo visitamos. Hablas de Tierra de Sueños 3. Sabíamos que eso iba a ser una gran problemática, porque tampoco era muy difícil notarlo. Cuando vos tenés un montón de matrimonios, de parejas jóvenes que vienen a la ciudad, que como pasó con Tierra de Sueños 2 y 3, claro, en algún momento no te iban a dar los lugares, y desde ese momento ya el jardín estaba en unas condiciones muy malas. Y bueno, y lo presentamos y lo trabajamos, y sin embargo, no sé, desde el Ejecutivo no se trabajó sobre eso. Y que bueno, eso fue, entre otras cosas, lo que vemos. En salud no vemos tantas problemáticas, tiene obviamente lo suyo, y también nos falta... ¿Vos formás parte de la cooperadora del SAMCO? No, yo hoy Marcelo sí, yo soy colaboradora, que incluso hemos compartido algunos eventos, y hicimos la Retrofest y algunos otros eventos. Soy colaboradora, no estoy dentro de la comisión, porque cuando se arma la comisión, yo en ese momento tenía mi cargo en el consejo, y me parecía que, si bien se podía, me parecía que no estaba bueno participar. Bueno, pero sí colaborando. Sí, siempre. Pero vemos que siempre falta, pero en realidad
La problemática más grande que hoy tiene a nivel salud en la ciudad es que necesitamos subir la categoría del SAMCO. Claro. Tenemos un hospital pensado para un pueblo, porque es un hospital rural. Cuando tenés un censo que nos dio 40 y pico de habitantes, necesitamos que se suba la categoría del hospital, y eso obviamente te trae más personal desde lo administrativo, pero también desde profesionales de la salud. Lo mismo sucede con la EPE. Sin dudas. Necesitamos ahí, pero se trata de gestiones. Esto no es que hay que ser un genio ni nada. Esto es gestionar, y muchas veces golpear puertas y te van a decir que no, y me parece que ahí hay que insistir, porque la luz también es un gran problema que tiene la ciudad. Todos los días vemos barrios que pasan 6, 10, 12 horas sin luz. 16 horas hubo gente este fin de semana que estuvo sin luz debido a la tormenta, ¿no? que tuvimos. Vivimos en una zona en la que, bueno, últimamente las tormentas nos han castigado bastante. ¿Quién era intendente cuando vos asumiste? Ya estaba Daniel. Ya estaba Daniel. ¿Cuál fue tu experiencia como concejal con el intendente actual? Siempre tuvimos un trato muy bueno. Lo mismo, digamos, tuve el mismo trato siempre he tenido con el ex intendente, con en su momento presidenta del consejo, Susana Boamet. Nunca tuve no podría decir que tuve mal trato con ninguno de ellos. Obviamente. No fue una mala experiencia. No, a ver, cuando uno sos de partidos distintos, siempre hay cosas que las harías de otra manera. Claro. Eso siempre lo vas a encontrar. Y bueno, entendiendo también que nosotros éramos en ese momento legislativos y ellos son ejecutivos. Entonces, bueno, la realidad es que a veces uno acompaña, y es la idea, acompañar, pero no acompañar a Daniel porque era Daniel. Me parece que el legislativo, si bien tiene que controlar y generar proyectos, pero también tiene que acompañar al ejecutivo que esté en el momento de turno. Toque, claro. No es ir y hacer la contra por hacer la contra, porque si no avanzamos más. Qué interesante esto que decías. El fin de semana un vecino de Funes me dijo algo que me dejó pensando. Dice, en Roldán son muy pasionales. Sí. Dice, a diferencia de Funes, como que Funes ya está más avanzado, inclusive en esto, ¿no? Uh-huh. A la hora de sentarse y de ser de diferentes partidos. Y me dejó pensando y digo, es real. Se vive mucho, uno lo ve en encuentros donde te ponen de un lado o del otro, o sos de un lado o sos del otro, uh-huh. Y haces bien o haces mal por estar de un lado o del otro. Es muy curioso que siga sucediendo eso. Sí, nosotros siempre somos un partido de coalición, siempre hemos participado de armados donde incluye un montón de partidos, y para nosotros es normal, digamos, sentarse en una mesa y debatir con gente que no opina igual. Siempre se llega, y tampoco es que uno tiene siempre la verdad absoluta. Me parece que ahí está lo interesante de esto, ¿no? De juntarse con alguien que opina distinto, y siempre se puede llegar a un punto intermedio, y eso hace que también al ciudadano le sirva. Y que sea enriquecedor para todos, ¿no? Sin Porque hablábamos antes de iniciar, yo te daba mi opinión en esto de que a veces hay poco debate en el legislativo, justamente, que es donde debería darse, y no para después salir enojados o no saludarse entre políticos o entre concejales, sino justamente para se puede enriquecer a través del debate y hacer una construcción realmente que favorezca a toda la comunidad. Digo, qué importante sería poder tomarlo desde ese lugar. Con respecto bueno, supongamos que mañana son las elecciones, que salís ganadora, que en junio volvés a tomar tu banca en el consejo, ¿qué proyectos te gustaría poder desarrollar?
Estamos trabajando en varios, particularmente este año y el año anterior me estuve trabajando mucho con lo que tiene que ver con juventudes, por mi trabajo, por tener una cercanía, porque aún me sigo considerando joven, me niego a salir de ahí. El alma joven, es el espíritu lo que importa, está muy bien. Así que venimos trabajando mucho en una agenda joven que sea no solo con, sino para las juventudes. Y venimos hablando de ítems que tienen que ver con esta agenda, como por ejemplo de lo que tiene que ver con la salud integral, reproductiva, salud mental, que hoy vemos una gran faltante de eso, si bien sabemos que las chicas del hospital trabajan un montón, pero no alcanza. Y sigue concentrándose todo dentro del casco urbano y necesitamos lograr abrir un poco la jugada y pensar también en incorporar, a los clubes. Pero bueno, siempre el Estado tiene que acompañar en estas cuestiones. Veníamos cuando en el 2022 creo que fue, o el 2021, presentamos un proyecto que tenía que ver con un instituto de formación docente y profesional. Nosotros vamos a seguir insistiendo porque sigue siendo para nosotros realmente importante de que las juventudes y no juventudes, que personas que quisieron estudiar y que la vida hizo que no pudieran, puedan acceder a una educación superior. Cuando hablamos de Rosario como cercano, es cercano, depende para quién. Claro. Hoy te lleva no solo plata, sino que un montón de tiempo, y quienes tienen hijos o quienes tienen sus trabajos muchas veces se dificulta. Y en eso incorporar a las industrias. Claro. Tenemos un parque industrial, tenemos un montón de industrias en la ciudad. Cuando nosotros hablábamos de un instituto de formación, eso hay que trabajarlo en conjunto con las industrias. Si bien hay una ordenanza que plantea que el 90% de los empleados tienen que ser de Roldán, ¿se aplica? es complicado aplicarla cuando muchas veces estas industrias necesitan profesionales y no los encontrás en Roldán. Claro. Entonces, cuando vos no encontrás estos profesionales en Roldán, obviamente tenés que buscarlos fuera de la ciudad. Y en ese caso no se aplica, pero no es porque el industrial no quiera, sino porque, bueno, no hay mano de obra. Exactamente. Entonces, bueno, unir un instituto con una industria local que te pueda también decir, bueno, estos son las carreras que para nosotros nos servirían. Bueno, eso es no solo es generar la educación superior a los vecinos y a las vecinas, sino también asegurarles un trabajo en el futuro. A la hora de elegir al candidato, bueno, vos ya venías trabajando con Marcelo, creo que no debe haber sido difícil la elección. No, la verdad que somos un grupo bastante grande, estábamos ahí, la verdad que lo armamos medio sobre la marcha, no es que era una decisión que la teníamos tomado hace un montón, no sabíamos. Y bueno, cuando llegó el momento, nosotros en realidad siempre venimos trabajando parejo y como nos gusta hacerlo, y cuando fue el momento de decir, bueno, armemos la lista, se decidió en conjunto, pero sí, sin duda, todo el grupo consideró que Marcelo era quien tenía la experiencia y las ganas para hacerlo. Si todo va bien y logran ingresar Marcelo como intendente, como concejal, estás vos, está no me acuerdo el nombre de Bonfiglio. Sebastián. Y Marilina Subrige. Ahí está, son los tres. Los tres. Son los tres de acá de Roldán. Sí. Claro. Sebastián viene, digamos, de Rosario, pero ya hace muchos años que está acá. Que está acá, sí. Y acompaña y genera también el movimiento que es tan importante. Es que hoy también Roldán es una ciudad súper diversa, sí. Entonces siempre, eso sí, para nosotros es prioridad, siempre armar una lista lo más diversa posible que pueda representar tanto en edades como en profesiones,
como en barrios a la mayor cantidad de gente. Vos sabés que desde que me vivo en Roldán, ya tuvimos 3 elecciones. Sí. 2 de intendente, bueno, y 2 de 4, y 2 de concejales, ya con esta. Y lo que noto es que siento al menos que por primera vez el resultado puede ser incierto. Porque, y es lo que por ahí uno puede charlar con la gente, nosotros acá en la radio hablamos con muchos vecinos, y tiene que ver con esto de que mencionabas, que hay gente que ha venido a vivir de otras ciudades y que tal vez el candidato no sabe a quién va a votar toda esta gente que ha llegado, que ha vivido, que está viviendo, que hace el cambio de domicilio, y que son disparadores que no sabemos dónde van a ir a parar. Creo que en estas últimas elecciones es como la primera vez que pienso que el resultado es un poco incierto. Si bien uno siempre piensa entre River y Boca, creo que una tercera fuerza es necesaria en el Consejo. Sin duda, nosotros me parece que a eso lo demostramos. Planteamos temas que no eran agenda para el Consejo, planteamos temas que nunca se habían debatido, y generamos también de alguna manera muchas veces un intermediario de 2 sectores que bueno, ya es de público conocimiento, ¿no?, que hay una rivalidad. Ya estás preparada, podríamos decir, para jugar este partido si fuera la tercera fuerza. Sí, por supuesto. Uno siempre se pone la camiseta de ganadora. Puede pasar que no, y seguiremos trabajando como lo venimos haciendo hasta ahora, pero la realidad es que sí, por supuesto, que estamos preparados y que tenemos un montón de proyectos y que también tenemos la experiencia, por más que fueron solo 2 años. Pero 2 años muy intensos. Sí, fueron 2 años que se trabajó mucho, así que incluso salieron ordenanzas que estaban frenadas hacía 10 años, como la de remises, geriátricos, así que se trabajó mucho. Mayra, ha sido un gusto poder charlar y seguramente antes del 13 y después del 13, si la suerte los acompaña, vamos a seguir charlando un poquito y tal vez profundizando más las problemáticas que uno ve en la ciudad. Agradecerte este ratito, y bueno, y dejamos la puerta abierta para la próxima. Dale. Muchas gracias a vos, muchas gracias a la audiencia. Mayra Leiva pasó por los estudios de Roldán y Voz Radio Streaming, forma parte de la lista Adelante, y por supuesto por Unidos para Cambiar Santa Fe. Es la primer concejal que acompaña a Marcelo Bargelini, quien visitó nuestros estudios la semana pasada, y hoy conocimos a Mayra Leiva. Los dejamos con la programación habitual y nos volvemos a encontrar mañana a partir de las 9 para hacer una nueva edición de Cosas que Pasan. Chau.